Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 7 años. Hoy voy a comenzar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta. Han habido muchos ataques, a veces los espíritus inmundos entran por terceras personas a atacar y que son familiares y que se generan situaciones bien complicadas. Y pidió oración. Un hermano me apoyó bastante en esto también porque es bueno orar. Cuando estamos siendo, primero lo atacaron a Marianito con la enfermedad, luego me atacaron a mí por una pequeña enfermedad que no me duró ni un día. ¿Qué? ¿Tú te enfermaste? Ni una noche. ¿Tú te enfermaste? No, Nada. tú no me dijiste nada. ¿Tú te enfermaste? ¿Tú te enfermaste? ¿Cuándo te enfermaste? Esa misma noche, porque tomé mi líquido. Tomé. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? No me acuerdo del día. La verdad, pero la cosa que fue después que tú ya te habías sanado, ¿te acuerdas? Tú ya estabas sano. Y después vino otro problema que no quiero que explique detalles, simplemente son ataques, se abren puertas por personas que ni Marianito ni yo estamos involucrados, pero bueno, son los espíritus inmundos que atacan por familiares. Y hay que luchar bastante, porque esta guerra es una guerra contra huestes malignas, contra principados, ni siquiera cualquier espíritu inmundo, contra principados, contra potestades. Y las potestades ya son que tienen poder, ¿no? No son cualquier espíritu inmundo. Y tratan de tumbar pues esta pequeña obra que hago con mi hijo. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por amor a su nombre, nos mantiene y acá estamos de vuelta. ¿Y el tema cuál es, Marianito? La venganza de los gabaonitas y qué implicancia tiene en nuestras vidas. ¿Qué implicancia tiene de los gabaonitas, no? ¿Y quiénes fueron los gabaonitas, Mariano? Fueron la única ciudad de Canaán que se salvó de la conquista de los israelitas. Cuando en la época que Josué entró a conquistar, ¿no? Por mandato de Dios. Primero conquistó Jericó, después varias ciudades. La única ciudad que conozco es Jericó. Fue un pueblo, ¿no? Fue un pueblo. Yo no sé si será una ciudad o más de una ciudad, pero fue un pueblo. Que ellos engañaron a Josué, pues, ¿no? Dijeron que venían de lejos. Hicieron un pacto. Pero después José se dio cuenta que eran dentro de las tierras que estaban conquistando, pero ya no los podía matar ni destruir porque habían hecho el pacto de no destrucción, ¿no? Que ellos lo iban a servir. ¿Y qué pasó? A ver, de ahí para adelante. ¿Qué viene, Marianito? Es una pequeña introducción. ¿Qué viene? Después, ay, yo quería explicar lo de Saúl un ratito. A ver, estamos en introducción antes de la oración. Ya. Explícalo. O sea, en la época de David, cuando Saúl mató a los gabaonitas, pero algunos escaparon. Y por eso en la segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a leer cuando... ¿Cómo se llama el título? Venganza de los gabaonitas, que se querían vengar de Israel porque le hicieron batalla. Claro. Entonces, esto digamos, Saúl
cuando perseguía pues David. a David, mató, Saúl hizo muchas cosas malas, aparte de desobedecer a Dios. Y por esa ira que tenía, esa cólera, Ese celos. celo, esa es la palabra correcta, ese celo de que David no entre al trono que él tenía. ¿Por qué era celos? Porque cuando entraron a Gibea, hay una canción que decía: Saúl mató a 1000 soldados y David mató a 10.000. Y tuvo envidia, celo, ¿no? Ya. Entonces, entre todas las cosas malas que hizo Saúl, mató casi, arrasó, pero casi al pueblo de los Gabaonitas, ¿no? Y eso quedó como una huella. De eso trata el tema, ¿no? Lee de nuevo el título, Mariano. La venganza de los Gabaonitas y qué implicancia tiene en nuestras vidas. O sea, qué implicancias, cómo podemos aprender de este tema, en qué repercute, qué nos enseña a nosotros. Hay una enseñanza muy profunda ahí. Y de eso vamos a hablar este tema. Que no va a ser muy largo, Dios mediante. Ya. A ver, Marianito, ¿qué sigue? La oración ahora sí. Dirige. Dios, te pido que me sabiduría para poder predicar tu palabra a la gente que me está viendo. Cuídanos, protégenos para que nada malo nos pase en este video. Tú eres la gloria, tú eres la tercera y por siglos y siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, Marianito, ¿qué ibas a leer? 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo del 21 para Capítulo 21, del versículo 1 hasta el 14. del versículo 1 hasta el No 14. todo el capítulo, de 1, 14 versículos, es todo lo que vas a leer. De ahí vamos a analizar, interpretar y ver las implicancias. En esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. David consultó al Señor por esto y el Señor... Oye. Coco, esto es como Samuel, de que leímos bastante versículos que hablaba de Ana y Samuel. Pero cuando leímos Jonás, ahí sí eran 3 versículos, 3 capítulos leímos. Sí, pues de Jonás, hijo Jonás, sí, Jonás y de la ballena, ¿no? Y toda la historia de Jonás, ¿no? Jonás que era un profeta un poco rebelde, ¿no? Desobedecía también. Bueno, hubo hambruna, ¿no? ¿Cuántos años? 3. 3 años, ¿no? 3 años hubo hambruna. ¿David sabía por qué había hambruna? Porque Israel pecó. No sabía. 3 años, hambruna. O sea que, cuando hay hambruna, cuando no llueve y los campos no da, pues, todo el fruto que debe dar, ¿no? Entonces, repercute a todos. La hambruna es terrible. Y David consultó, ¿a quién consultó David? A Dios. Siempre hacía eso David, hacía en ese sentido bien firme con Dios, a pesar que cometió errores también David. Sigue leyendo. Adulterio, cometió adulterio. También adulterio, ¿no? Sigue. David consultó al Señor por esto y el Señor le dijo: de esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos. Saúl tuvo una ¿Quién familia... dijo eso? Dios. Dios le dijo. ¿Quién tiene la culpa? Saúl. Pero Saúl ya estaba muerto. Pero ¿qué quedaba ahí? ¿Qué quedaba? Quedaba una huella, quedaba una acción mala que hizo Saúl. Y todas las cosas malas, Mariano,
Y acá viene lo profundo. Todas las cosas malas que hace una persona repercute a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y hasta los tataranietos, hasta la cuarta generación, lo dice la palabra de Dios. ¿Eh? O sea que Por eso es Saúl, Saúl, Jonathan. pero ahí nomás, Saúl había muerto no hace mucho, obviamente no sé cuántos años habían pasado. Había muerto en una batalla. Claro, exactamente. Pero no lo mataron a él, sino él se mató a sí mismo. Él se mató con una espada, exacto, porque no quería... Olvidé por qué. ¿Ah? Olvidé por qué se mató. Porque no querían que el enemigo, los filisteos con quien peleaba, pues lo agarraran vivo, porque cuando lo agarran vivo lo matan, a veces lo torturan, pues, ¿no? Dije, no quiero que me agarren, estaba herido. Y se mató, pues, ¿no? Bueno, acá vamos a analizar la profundidad del tema, ¿ya? Entonces, ¿había matado Saúl a quién? A los gabonitas. A unos cuantos escaparon y hubo una huella, hubo una acción mala. Y eso repercutió ¿en quién? En los gabonitas. No, en las israelitas. Exacto. Si mi abuelo hace algo malo, hizo algo malo que yo no sé, me repercute en mí. Por eso hay que... Y a veces cuando uno hace algo malo en la vida... O como la maldición, maldice a alguien y la maldición llega hasta la cuarta generación. Exacto, exacto. O cuando uno, pues, también, antes de conocer los caminos de Dios, ha hecho tantas cosas y eso repercute también. Entonces, este tema vamos a hablar también ahora. Ya, continúa Mariano. Los gabonitas, pues mataron a las gabonitas. Los gabonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl había procurado matarlos. Por eso el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo rezar? A los gabonitas ¿Quién le dijo eso? a David. David dijo. ¿Qué quería hacer David? Quería solucionar esa hambruna, esa sequía, esa falta de lluvia. Y le preguntó, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué le respondieron los gabonitas? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos? Resarcirlo significa ¿cómo puedo cubrir esa falta? ¿Cómo puedo cubrir la falta que hizo Saúl? Porque Saúl era rey en ese entonces, ¿no? Porque después de Saúl entró David. Entonces Saúl como rey hizo algo muy malo. Varias cosas malas hizo. Entre eso... ¿Pero qué era lo más malo? ¿Ah? ¿Qué era lo más malo? Bueno, ahí en la Biblia mató a los gabonitas, entró, si mal no recuerdo, a un lugar donde había sacerdotes y los mató a todos los sacerdotes. O sea que, porque pensaba que ellos lo cubrían a David, lo estaban escondiendo, y ya estaba ciego, estaba poseído y a donde iba mataba. Pero después ya se le abrió los ojos. Cuando David le dijo: acá tengo un pedazo de su manta. Lo pude haber matado, pero no le hice daño. Y a pesar de que le perdonó la vida a Saúl, y Saúl dijo: eres un hombre de gran corazón y no me has matado. Pero luego vuelta entraron, ¿quiénes? Los espíritus inmundos en Saúl. Y prácticamente el celo, como tú dices, ¿no? No quería que David agarre el trono. Volviendo al tema, Mariano. Continúa. Se le agarró los celos de nuevo. ¿Y qué hizo ahí? ¿Cómo? Solo conozco la primera vez cuando se le agarró los celos, pero la segunda vez cuando se le agarró los celos... Cada vez que lo veía a David, cuando David tocaba el arpa, Ajá. y él
le entraba, a pesar que con el arpa se tranquilizaba, por eso que lo tenía David. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí. Ya. Pero después una vez estaba tocando y se le entró los espíritus inmundos, lo metió a David, agarró una lanza y le tiró para matarlo. David ya se escapó, pues, o sea que prácticamente su mente estaba poseída, su corazón estaba poseído. Los espíritus inmundos le decían, mátalo, mátalo, él es tu enemigo, mátalo, mátalo. Exactamente. No, mira, él va a tomar tu trono, entonces lo quería matar. Bueno, David tuvo que huir hasta Egipto, creo que huyó para evitar que, ¿no? Huyó también a las tierras de los filisteos, Hasta los filisteos. me parece, si es que mal no me equivoco, se fue a la tierra, mejor dicho, salió fuera de Israel, ¿ya? Salió fuera de Israel. Pero ¿cómo pueden entrar a los filisteos si No, los filisteos son sus enemigos? Sí, pues, hay una parte donde dice que fue con 200 hombres que lo seguían, y bueno, huía. David huía ¿de quién? De Saúl, que era quería matarlo a como el lugar. Tanta era su cólera que quería matarlo que cuando se dio cuenta que pasó por los sacerdotes y los sacerdotes no dijeron dónde está, los mató a todos los sacerdotes, que eran sacerdotes. Ese también es un gran pecado. Es terrible. O sea, ya, continúa. ¿Qué puedo hacer para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabonitas le respondieron, no nos interesan el oro y la plata de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, pídanme lo que quieran y yo se lo daré. Entonces ellos dijeron, de ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que ¿Quién era ese hombre? Saúl. Ya, sí es. De ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos dé 7 de sus hijos, queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabá de Saúl, el que fue elegido del Señor. El rey les dijo, los tendrán. Como David y Jonathan se habían hecho un juramento delante del Señor y el rey... ¿Quién era Jonathan? Jonathan era el amigo de David, el hijo de Saúl. Ya. Con el rey perdonó a Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, ¿Por qué le perdonó? porque habían hecho un juramento. Ya. Sigue leyendo. Pero entregó a los gabonitas a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el Mejoladita, y además a Armoni y al otro Mefiboset. ¿Habían 2 Mefiboset? Así lo dice. A veces se repiten los nombres, ¿no? Vuelve, o sea que de los 7, 5 ¿de quién era? De la hija de Saúl. De Mical. Mical, la hija de Saúl. 5 hijos, mira. 5 hijos y a los 5 a la horca. ¿Y 2 de quién era? 2 de... ¿Lo has leído ya o todavía no? ¿O está más adelante? Rispal, creo. La concubina de Saúl que tuvo, ahí agarró 2 hijos. Si no lo has leído, léelo. Te quedaste en Mical. Pero entregó a los gabonitas a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el Mejoladita, y además a Armoni y al otro Mefiboset, que eran los 2 hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de allá. Rispa es Papá, concubina. Papá, si no me equivoco,
Es cierto de que cuando cuando David le mostró, mire, acá tengo un pedazo de su manto, lo pude haber matado, pero no lo hice. Le dijo Saúl, por favor, cuando yo muera, no mates a mi familia. No, ahí nos dice eso. No recuerdo verlo. En Super Libro. No, olvídate. A veces en estos dibujos hay cosas que no están en coherencia con la Biblia. A unos puntos los distorsionan. ¿Por qué? Porque si esto hubiera dicho David, David no puede romper su juramento, porque caería en un gran pecado, ¿no? Ahí David está para evitar esa hambruna, esa sequía, y para saldar esa deuda que tenía Israel contra el pueblo de los Gabaonitas. ¿Qué hizo? Les preguntó, ¿qué tienen ustedes por esa afrenta, por querer matarlos a todos? Saúl, y mató a muchos de los Gabaonitas. Él dijo, 7 hombres que sean descendientes de Saúl. Ya, 5 eran de la hija Mical, la hija de Saúl, 5. Y estos 2 eran de Rispa. ¿Quién era Rispa? La hija es la esposa de Saúl. Claro, concubina, ¿no? Concubina de Saúl, directamente. O sea que eran hijos directos ya. Mientras que los 5 hijos de Mical eran nietos de Saúl. 5 nietos de Saúl y 2 hijos directos de Saúl que tuvo con la concubina Rispa. ¿No? Rispa, ya. Ahora, ¿y qué hizo ahí? Sigue leyendo ahí. Entonces, para terminar, responderte esa pregunta. Imposible, eso lo habré visto en su peligro, pero no todo lo que veas en los dibujos crees. Hay que confrontarlo con la palabra de Dios. Entonces, si ves esto, inmediatamente ve la palabra de Dios, dónde está hablando esto, y léelo y confróntalo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya. Sigamos. Pero entregó a los Gabaonitas en cuanto los Gabaonitas recibieron a esos 7 varones, los llevaron al monte y delante del Señor los ahorcaron. Sigue. Esto sucedió durante los primeros días de la cosecha de cebada. Ya. Rispa, la hija de allá, tomó un cilicio y se acostó sobre él y lo tendió sobre una roca, y allí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Wow. Vigilando de día y de noche que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Claro, no quería que las piedras se los coman, ¿no? Ni las aves rapiñas. Es su madre. Habían ahorcado a 5 hijos de su madre. Y sigue leyendo. Cuando David supo lo que estaba haciendo Rispa, hija de allá, concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabes de Galaad a recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, pues ellos los habían descolgado de la plaza de Bestán, donde los filisteos lo habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. En cuanto David recuperó los huesos... O sea que eso fue porque David quería recuperar. ¿Los huesos de quién? Los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Porque cuando mueren, los filisteos los cuelgan y los tienen ahí. Alguien agarró y se los robó los huesos y se los llevó. Y Rispa, ¿qué hizo? Por intermedio de... Porque le pidió a David dijo ya, recuperan los huesos. Recuperó los huesos. ¿Y qué hicieron con los huesos de Saúl? Espera. En cuanto David recuperó los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los 7 ahorcados y que los sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y
y hecho tal como el rey lo dispuso, y después de esto Dios se compadeció del país. Ya. O sea que de ahí ya vino la lluvia, hasta ahí nomás. Ese es todo lo que vas a leer hasta ahí nomás. Ahora vamos a interpretar, estate atento. Ya, yo te voy a hacer preguntas. Entonces, a ver, el panorama ya está clarísimo, ¿no? ¿Sí? No solamente pues alocaron a los 7 y con eso saldaron la deuda porque los 7 eran, ¿qué eran los 7? Descendientes de Saúl. Ya. Y también David mandó recuperar los huesos de quién? De Saúl y de Jonathan. Y también Correcto. los huesos de los 7 ahorcados. Y los 7 más los 2, los 9, los enterró en la tumba donde estaba el padre de quién? El padre. El padre de Saúl. Ahí lo dice. Y ahí ya fue propicio. Ah, el padre Saúl. Claro, mire, lee esa partecita última, ese último video. Y que lo sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Ya Ah. ves, claro, ya. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y después de esto Dios se compadeció del país. Y compareció, Ahí, es porque ahí se terminó todo. ahí vino la lluvia. Ya se saldó esa deuda. Vino la lluvia. Pero cuando hay una deuda, cuando hay algo que queda pendiente, trae cola. ¿Qué es cola? Trae consecuencia. Una causa trae sus efectos, su consecuencia. Y ahí voy a entrar yo, en ese punto. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestras vidas? ¿Cuál es, llamémosles así, lo que podemos nosotros rescatar como enseñanza para nuestras vidas? Es la implicancia. Quiero que entres al segundo punto antes de entrar a explicar. Acá todavía hay una partecita, Mariano. Déjala bien un cortadito. Lo dice qué implicancias. ¿Qué Implicancias. implicancias tienen en nuestras vidas como cristianos? Un ratito voy a orinar. Ya. Sigue leyendo, sigue leyendo. No es mucho. Un ratito. Ah, vas al baño, toma agua. Entonces, lo que queremos es ver la implicancia, significa cómo nos puede a nosotros enseñar esta pequeña lectura que ha hecho mi hijo. Yo le voy a decir, adelantándome un poco, es lo que la persona, porque en el horizonte del tiempo de cada cristiano, algunos se han entregado a Dios ya siendo adultos, otros en su juventud y otros quizás hasta en su niñez han estado siguiendo los caminos de Dios. ¿Ya? A ver, Marianito, lee eso. El no saldar de deudas del pasado generan un efecto negativo. Ahí nomás. Si no saldamos deudas del pasado. ¿Qué es saldar deudas? Saldar es cubrir la deuda. Es tratar de solucionar O sea, como... las consecuencias. Solucionar Ah, ya entendí. el Un efecto. ejemplo. ¿Ah? A ver, imagina. Un hombre y una mujer se casaron, ¿ya? Imagínate. Ya. Y Ya. no son cristianos. Ya. Y después se separan. Y el hombre se vuelve cristiano. Ya. Y ya se casó con otra persona, por ejemplo. Y tiene que cubrir esa deuda que tuvo con Anterior esposa. su anterior esposa. O sea que tiene que conversar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Conversar. Pedir perdón. Pedir perdón. Este es un punto fundamental. Pedir perdón. Porque sea cual sea la causa de una separación, estamos entrando, Mariano, estamos entrando. Es temprano, ¿tú te acuerdas? Que tardísimo, ¿ya?
Concéntrate, Mariano. Te estoy escuchando. Es la consecuencia de nuestros actos que hemos tenido. Claro, alguien puede decir, sí, pero yo me arrepentí ante el Señor, ya pedí perdón, Él me perdonó, soy una nueva criatura, un nuevo hombre, ya nací de nuevo, perfecto, ya me bauticé, perfecto, ya no peco más, perfecto, hago obras, justicia, perfecto. Pero, ¿qué pasó en Israel? Saúl mató a gran cantidad de los gabaonitas y quedó una deuda, quedó una huella, quedó una consecuencia de ese acto malo que hizo Saúl. Saúl muere, pero ¿quién paga, quién sufre las consecuencias? Israel, porque Saúl era el rey de Israel. Nosotros ya somos cristianos. Cualquier acto que hemos cometido en el pasado, antes de convertirnos a Cristo, nos hemos arrepentido. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Es cierto. Pero tenemos que también pedir perdón. Tenemos que pedir perdón por el pasado. Por el pasado. A la persona, si está viva. ¿Y si está muerta? Si está muerta, Dios. Si esta persona está muerta, aquí más, ya la persona murió, no hemos podido pedir perdón, tenemos que Dios es el que nos perdona. Pero si esa persona está viva y esa persona está mirando con malos ojos a su ex esposo, imagínate. ¿Qué es ex? Cuando ya se separa y se casa con otro. Entonces, ya es un ex. O sea que una pareja se separan, no son cristianos, ¿ya? No son cristianos. El hombre se vuelve cristiano. Ya, el hombre se casa con otra persona, ¿correcto? Se vuelve cristiano. Ya. Su anterior esposa ya no es esposa, es esta esposa. Es porque ya no es su esposa, la actual es su esposa, ¿correcto? Entonces tiene que pedir perdón. Hablar con la persona, decirle perdóname, aunque la otra haya sido la que ha causado la separación, aún con todo, pedir perdón, saldar eso. Porque ¿quiénes sufren? Los hijos. De una separación son los hijos que sufren. Son los hijos. ¿Te das cuenta? Y esa es la consecuencia que trae. Que ya a los hijos. Ese es algo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si el abuelo hizo algo malo, Mariano? El abuelo hizo algo malo que no sabemos. Tenemos que buscar la manera de solucionar eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se busca saldar eso? El hijo sufre, el nieto sufre. Exacto. El Llega bisnieto. hasta la cuarta generación. La maldición que puede haber hecho. Vamos a suponer. Papá, ¿qué es primero? ¿Bisnieto o tataranieto? Tataranieto es lo último. Primero es el padre, luego el hijo, luego el nieto, que es luego bisnieto, luego tataranieto. El tataranieto es cuarta generación. Quiero terminar con esto, Mariano, porque yo he tomado bastante agua. Me toca irme como nunca al baño. He tomado bastante agua y permisito, habla con la audiencia. Ahora me toca a mí. Bueno, me pongo en el lugar. O sea, hay que cubrir todas las deudas. Si no las cubrimos, esa deuda cae hasta la cuarta generación. Entonces, como David, como Saúl mató a los gabaonitas, ese quedó una huella y una deuda. Y David la arregló. Ya.
Gracias. Ya. Mariano, tú tienes una memoria increíble. Bueno, las deudas del pasado hay que cubrirlas, porque si no hay maldición. Los gabaonitas maldecían ¿a quién? A los israelitas. Porque por causa de Saúl que los mató. ¿Qué? ¿Han maldecido? Es obvio que ¿quién lo mató? Saúl. O ellos maldecían a los gabaonitas maldecían a quien lo mató. ¿Quién es? Saúl. Pero Saúl era israelita y era rey. Y eso perjudicó ¿a quién? A todo Israel. A todo el pueblo de Dios. ¿Ya? A todo el pueblo de Dios. ¿Correcto? Correcto, todo el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que nosotros, a veces al cristiano le viene muchas pruebas, es cierto, pero hay que analizar, hay que discernir, hay que ver causas de las pruebas. A mí me han venido pruebas terribles, ¿sí o no? Terribles, terribles, terribles. Y ha sido por puertas que se han abierto. Yo no les he abierto por la misericordia de Dios. ¿No? Con un familiar. Ya, correcto. Pero no solamente puede ser por eso. A veces vienen pruebas porque algo hay que saldar. Por eso hay que tener bastante cuidado de nuestro pasado que Dios nos perdonó. Pero si hay personas bien, por ejemplo, te voy a hacer otro ejemplo, mira. ¿Qué pasa si un hombre mata a otro hombre? Ya. A ese hombre que lo mató, ¿ha tenido familia, sí o no? ¿Sí o no, Mariano? Sí. Pon tus manos acá, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Lo mató. Pero luego esa persona que lo mató, ese asesino, se convierte a Dios. Se arrepiente de su pecado. Dios lo perdonó. ¿Qué tiene que hacer él? Le decir a los familiares... Pedir perdón y ver la manera como... disculpe por matar a tal hombre. No era cristiano, pero ahora me arrepentí. Y quiero que hacer cualquier cosa para satisfacer su ansiedad de tener a ese familiar. Muy buena tu respuesta, muy buena. Me gustó. Claro, no solamente sí pedir disculpas, sí, pero... O perdónenme por haberlo matado. Sí, pero ya lo mataste, está muerto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cubrir? Algo puedo dar, dinero en algo. Porque esa persona ya está muerta, no está trabajando. Ya yo lo curo, le doy dinero. Esa es la manera. Por eso yo dije eso. Sí, ¿Qué quieren que es haga? correcto lo que has dicho, es correcto. Es correcto lo que has dicho. Pues digo, excelente tu respuesta. Entonces, a eso vamos. Claro que Dios le perdonó porque es cristiano, sí. Pero hay una deuda pendiente, hay una huella, algo malo que ha hecho en el pasado. Y si un cristiano a veces no puede crecer, Mariano, si un cristiano no puede crecer espiritualmente, hay que analizar las causas. O quizás el cristiano no está orando, o es débil en su carne, no ha crucificado su carne, pero también puede haber otras causas. Puede haber causas generacionales. Algo que hizo el abuelo, bisabuelo, o algo que él hizo en su anterior vida, me refiero a anterior vida, antes de convertirse, antes de entregarse a Cristo, antes de pedir perdón por su pecado. Y ha dejado todavía algo malo, consecuencia de sus actos. Eso es lo que hay que analizar. Eso es lo que nos enseña. Porque los gabaonitas estaban maldiciendo a Saúl y querían, sabe Dios, satisfacerse matando a sus hijos, pero no podían porque Israel era muy grande, era un pueblito chiquitito. Pero Dios mandó, ¿qué mandó Dios? ¿Cómo empieza? Hambruna, ¿sí o no? Sí. Sequía. No llovía. Entonces,
David no sabía. ¿Pero por qué? David decía, yo estoy caminando en los caminos de Dios. ¿Qué me pasa? Estoy actuando tal como Dios me ordena. Pero David no era el culpable. ¿Quién era el culpable? Saúl. Saúl. ¿Y las consecuencias en quién cayó? En Israel. ¿Te das cuenta? ¿Y esto le perjudicó a quién? A David. Porque David ya no podía con la hambruna. 3 años de hambruna es bravo. La gente no tiene que comer una hambruna fuerte. Dice, pero pediste caminar en los caminos de Dios, por esta hambruna es demasiado. ¿Qué? Saúl mató a las gabonitas. Pero eso le dijo Dios cuando le consultó. Por eso digo, Saúl mató a los gabonitas. Ahí Pues está la causa. voy a ir con ellos y decirles cómo satisfacer. ¿Qué puedo hacer para cubrir esa deuda? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Y eso es lo que yo he hecho. Eso es lo que he hecho yo. ¿Cuándo? Los detalles no te lo voy a decir, porque tendría que hacer todo un testimonio y lo vamos a extender. Eso es lo que yo he hecho. Pero, por ejemplo, si tienes que lo detalles un poquito rápidamente, con mi anterior compromiso, que tuve hijos, en la época que no era cristiano, yo he conversado he conversado con quién, he conversado con la madre, he pedido perdón, le he dicho, disculpa, no entres más detalles, yo estoy hablando, esto tú no lo sabes, yo lo sé. Ya sé. Ya entendiste, pero no entres más detalles, yo lo estoy dando a entender, porque hay que pedir perdón. Y también le pediste, hace unos días le pediste perdón a sus hijos. Claro, y tú lo has visto, ¿sí o no? Sí. Y le pidió perdón, porque los hijos son los que sufren. Yo he abrazado y he llorado con uno de ellos. Ambos hemos llorado. Y eso el Señor lo ve bien. Porque alguien puede decir, no, yo ya cubrí con mi hijo. Yo he cubierto con mis hijos en mi anterior compromiso. Y he cubierto económicamente, les he dado universidad, todos son universitarios. Uno es abogado, mi otra hija es profesional en administración y turismo, está viajando en Princeton, domina el idioma inglés, se va al extranjero, cada 7, 8 meses regresa al Perú y luego lo voy a llamar. Y el último hijo que vive conmigo, también con él he llorado. Porque me he dado cuenta que las cosas no es solamente decir, Dios, perdóname, no. Hay que saldar las deudas y decirle, perdóname, hijo, porque tú sufres la consecuencia de la separación de los padres. Pero tantas otras deudas que pueden haber, que cada quien lo sabe. Alguien puede decir, no, pero puede haber dejado una deuda de dinero, ¿sabe Dios? A una persona, esa persona lo maldice por no haberle pagado. Hay que cubrir todo, sanear todo, que nadie nos vea mal. Que nadie nos vea mal. Aunque uno dice, no, está bien, es cristiano, sí, y lo que hiciste anteriormente, sí, ya se arrepintió, sí, pero ¿qué consecuencias ha tenido en otras personas? No solamente eso, sino de los padres, de los abuelos, eso ya son, hay que romper las maldiciones generacionales, pero lo que es directo para nosotros, hay que ir directamente a la causa que originó esa consecuencia y solucionarlo. Está bien, ya pediste perdón, pero hay que solucionarlo. Y eso es lo que hizo David. Porque David, es más, David ni siquiera era el culpable. ¿Quién fue el culpable? Saúl. Ni siquiera David. Y a veces un hijo puede actuar mal y uno tiene que buscar la manera cómo sanear eso porque trae consecuencias. ¿El padre? Ver la manera, claro, si es al hijo, yo digo de todas maneras ver cómo ayudar al hijo para que no actúe mal.
¿no? Y haga cosas malas que traigan consecuencias. Imagínate pues, el hijo hace algo malo, ¿no? Vamos a suponer, mata a alguien, ¿no? ¿Qué hace esta persona? Busca y trata de matarlo, y si no lo encuentra, mata a otro que es familiar. Tantas cosas que ocurren. O robó, o hizo algo, un robo fuerte. Imagínate, entonces eso trae consecuencias. ¿Sí o no? Trae consecuencias, ¿sí o no? Hay que analizar las consecuencias de nuestros actos en nuestra vida pasada. Pasada significa antes de ser cristiano. Hay que analizar las consecuencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No todo solamente ocurre porque a veces alguien dice, no, es una prueba. Sí, pues no. Me está atacando los espíritus inmundos porque es una prueba. Pero hay que ver por qué. Yo recientemente he llorado con mi hijo. Y le pido perdón a mi hijo. A pesar que él vive conmigo. A pesar que le hago su profesión. Pero la separación de siempre... ¿Podemos seguir? Ya, Mariano, termina de leer. Creo que eso está relacionado. Porque ya son 46 minutos. Ya, creo que ahí terminamos porque creo que ahí está. A ver, lee lo último, creo que está relacionado, Mariano. ¿Por qué no leo todo y después ya explicas todo? Ya no hay más, muy poco que explicar, ya lo expliqué, pero léelo. Te vas a dar cuenta que ahí está relacionado. En el crecimiento de la vida del cristiano se resume: no pedir perdón. Ejemplo, el cristiano se divorcia cuando no era cristiano y se volvió a casar y luego se arrepintió de sus pecados y se volvió cristiano. Arrepintiéndose de todos sus pecados, pero se olvidó de pedir perdón a su anterior pareja, esposo, esposa o conviviente, y sin darle cuenta arrastraba esa deuda del pasado y deberá pedir perdón a su anterior pareja. Exacto. Yo ya lo he hecho ya, ¿correcto? Pero a mi hijo no lo había hecho, inconscientemente. Le haces eso con la esposa, pero no con el hijo. Claro, porque ¿quiénes sufren de una separación? El hijo. A pesar que yo le hago de todo, pero el hijo crece sin ver a los padres juntos. Aún, a pesar que le he dado profesión, todo, no le faltó nada, pero aún con todo eso el cariño de padre y madre no lo ha tenido juntos. Esa separación choca. Pregunto, alguien que se ha separado puede tener un caso así, le ha pedido perdón a los hijos, quizás después de haber pedido perdón a la ex, pero a esposa, pero a los hijos, no. A ellos son los que más sufren. Obvio que la esposa también, pero los hijos arrastran eso. Y bueno, no conocía a Dios, pero por ahí vi también una prédica sin mencionar nombres, donde decía, y con esto finalizo, que si te casaste, sea civil, católico, sea en la religión que sea, y si no conociste y no conocías a Dios, y ahora conoces a Dios, tienes que dejar tu actual pareja actual. Yo leí un comentario inclusive que se había vuelto a casar y ya estaba con varios hijos y tenía casado más de 15 años, pero le decían ahí, tienes que separarte y volver a tu anterior. Eso es un absurdo, porque dice la palabra de Dios, no te separes, pero tú estabas muerto en tu pecado, no conocías a Dios. Está bien, pero ahora que conoces a Dios, eso sí es una condenación. Con este actual compromiso que tengo con tu mamá, con mi esposa, no me separo. No. Y vamos a suponer el caso extremo, que algún día me vaya a dejar, cosa que pido misericordia a Dios,
que no ocurra, yo no voy a ser el causante. Para eso que tengo que llevar las riendas del hogar como jefe. Orar, porque todo cristiano debe llevar las riendas del hogar. Mis hijos mayores no son cristianos, pero él sí. Porque ya yo conociendo a Dios, sí o no, Mariano, ¿te enseño o no te enseño la palabra de Dios? Sí. Y al último también está orando. Pero a los anteriores no he tenido la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios, porque no conocía a Dios. Pero todavía estoy a tiempo de predicarles y ver cómo los traigo a Dios. Y no solamente pedir perdón, que ya le he pedido, sino también orar por los hijos que no conocen a Dios. Pero no, como escuché esa prédica, que como te casaste hace 20 años, 30 años y ahora te has vuelto a casar, ahora tienes que volver a tu anterior pareja y de separarte de eso. Ese es un absurdo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Te casaste estando muerto en tus pecados, pero ahora que eres cristiano, mantén tu pareja actual, pero pide perdón, no solamente a tu anterior pareja, sino a tus hijos. Porque todas esas consecuencias trae consecuencias generacionales. Bien, Mariano. Este es un ejemplo, ¿eh? Pero hay tantas otras consecuencias de actos que han ocurrido en la vida pasada. Y eso hay que sanearlo. Si eso trae maldición. Si te maldicen por eso. ¿Ok? Ok. Ya, Mariano. Nos despedimos. Chao, bendiciones, a la próxima, Dios mediante. Chao, bendiciones. Hasta la próxima. Dios mediante.